La verdadera noche de Iguala, capítulo 5, continuación. El PRD le exigió que renunciara inmediatamente al cargo, pero él se negó y se llegó a la negociación de que pediría licencia por un periodo de 30 días mientras la Fiscalía General de Guerrero deslindaba responsabilidades. Al final, lo hizo el 30 de septiembre ante el Cabildo de Iguala, acto en el que estuvo acompañado de su esposa y familiares. El viernes 26 de septiembre nuestra ciudad se vio envuelta en acontecimientos violentos, graves, en los que personas al parecer ajenas a nuestra comunidad perdieron la vida. Resultaron heridas otras, vulnerándose la paz social tan deseada por mi parte y tan buscada. Rindo con sincera solidaridad mi mayor fraternidad, mis sensibles condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas en esta dolorosa circunstancia. No se perciben los hechos como acontecimientos aislados. Las autoridades del Estado y de la Federación, en conjunción de las municipalidades en forma permanente, han desarrollado actividades para acotar la violencia, no tan solo en lo correspondiente a este municipio que presido, sino en todo Guerrero. Dijo en su intervención: deben investigarse y sancionarse en aras de la justicia y no dejar impunes a los autores, sean materiales o intelectuales, de los atroces acontecimientos. El restablecimiento del Estado de Derecho significa una profunda investigación que responda a la altura de las circunstancias y con estricto apego al marco constitucional y legal. Como ciudadano guerrerense, como igualteco y como integrante del Partido de la Revolución Democrática, no puedo tolerar que lo acontecido en nuestro municipio quede en la impunidad y sin castigar a los culpables. Y con dignidad, con la frente en alto, les digo a los que confiaron en mí y me eligieron como su presidente municipal, que mi convicción y compromiso social jamás me permitiría cometer semejante atrocidad. Con la convicción de que no he incurrido en ningún acto que pueda afrentarme ante la ciudadanía y con la finalidad de coadyuvar para que se realice una investigación a fondo, transparente e imparcial, en la que nadie ponga en duda la credibilidad de sus resultados. He tomado la decisión de separarme legalmente del cargo, solicitando una licencia temporal por el plazo de 30 días. Varios regidores intervinieron en esa sesión. Valentín Amador Mata reclamó que las autoridades estatales y federales no hubieran restablecido el orden esta noche. Hasta entonces, la versión era que no habían intervenido en nada. ¿Las fuerzas federales no escucharon las detonaciones? Las fuerzas estatales, ¿por qué no intervinieron? Es obligación de las autoridades federales y estatales restablecer el orden. Debieron haber auxiliado para que no hubieran ocurrido todos los hechos lamentables. Creo que es competencia del gobierno federal y del Estado porque no acudieron al llamado que se les estaba pidiendo. La regidora Soledad Mastache, exdirigente del PRD de Iguala, intervino. Solamente mi participación va en este sentido, al respaldo y al apoyo para nuestro presidente municipal. La regidora Sofía Lorena Mendoza, expareja de Hernández Cardona, dijo que se unía a la petición de investigar lo ocurrido el 26 de septiembre, ya que yo llevo casi 1 año y medio pidiendo justicia por los hechos que ocurrieron en los que encabezan las organizaciones sociales. Yo más bien pido que se haga justicia, señaló sin hacer imputaciones a Abarca. Inmediatamente después de que el alcalde con licencia abandonó el Palacio Municipal, elementos de la PGR y del gobierno de Guerrero rodearon las oficinas preguntando por el paradero de Abarca, señalando que tenían una orden de presentación en su contra. Después se presentaron en su domicilio y lo catearon, arrestando a las empleadas domésticas de nombres Elvia Salgado y Adriana Figueroa. De acuerdo con el abogado Argüelles, esos actos fueron ilegales porque Abarca contaba con el fuero que le concedía el cargo. El cateo fue 100% ilegal, afirma, por lo que, en defensa de su libertad personal y la de su familia,
se sustrajo de la injusticia y el alcalde y su esposa desaparecieron de Iguala. La huida. A sus 53 años de edad recién cumplidos y luego de disfrutar de una posición económica y política importante en Iguala, en octubre de 2014 José Luis Abarca estaba sumido en la desgracia. Llevaba casi 20 días en fuga sin tener una orden de aprehensión en su contra. El linchamiento público lo había aniquilado física y moralmente. Ya casi ni comía. Fue entonces cuando pensó en suicidarse. Al no verle fin a esto, se sentía muy mal porque no entendía por qué estaban siendo acusados, narra uno de sus familiares en entrevista. La compañía de su esposa, María de los Ángeles Pineda, que evitó que llegara a ese extremo. Después de enterarse del cateo en su domicilio, Abarca y su esposa abandonaron Iguala estrepitosamente para refugiarse en la Ciudad de México por consejo de sus abogados defensores. Contaban con pasaporte para poder salir del país, pero no lo hicieron. El plazo de la licencia del funcionario terminaba el 5 de noviembre y según sus familiares pensaba regresar a su cargo en Iguala. A partir del 1 de octubre, los medios de comunicación y las autoridades de Guerrero comenzaron a hablar de Abarca como si fuera prófugo de la justicia porque había salido de Iguala, pero legalmente no existía ninguna orden de presentación ni aprehensión en su contra. El 8 de octubre, Víctor León Maldonado, en su calidad de vicefiscal de investigación del gobierno de Ángel Aguirre, presentó ante el Congreso del Estado la solicitud de juicio de responsabilidad penal y revocación del mandato contra Abarca. Era la segunda vez que se solicitaba su salida del cargo luego de la moción presentada el 26 de junio de 2013 por la regidora Sofía Lorena Mendoza, pareja sentimental de Arturo Hernández Cardona, tras el homicidio del dirigente social, por violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales, la que fue desechada por el Congreso. La acusación del gobierno de Guerrero fue por violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales, conductas que alteran el orden público y la paz, y por omisión reiterada en el cumplimiento de sus obligaciones. No lo acusaron de haber ordenado la muerte ni la desaparición de los estudiantes. Abarca y su esposa llegaron con sus 4 hijos a la Ciudad de México a un departamento de su propiedad sin muebles ubicado en la colonia Tepepan, al sur de la capital. Ante la persecución política, señalan sus familiares, nuestra angustia, miedo y desinformación crecieron. Abarca no tenía acceso a televisión y sus llamadas telefónicas eran muy restringidas, por temor a ser asesinados o detenidos arbitrariamente. Al poco tiempo, la pareja se cambió a un departamento ubicado en la colonia Olivar del Conde, que su hija mayor, Yazaret, rentaba con unas amigas para estudiar en la Universidad Anáhuac, Plantel Sur. Ahí se concentró toda la familia Abarca Pineda por unos días, hasta que sus 3 hijos menores regresaron a Iguala para ir a la escuela. El 10 de octubre, tras la conferencia del fiscal general Iñaki Blanco, Abarca se enteró por los periódicos de que lo acusaban de los hechos del 26 y 27 de septiembre. El linchamiento público hizo que la Universidad Anáhuac solicitara a Yazaret Abarca dejar la escuela y ella aceptó interrumpir el semestre. La situación se hizo cada día más tensa. La familia e incluso trabajadores de los Abarca Pineda tenían miedo de salir a las calles de Iguala por temor a sufrir represalias por las acusaciones que se les estaban haciendo al alcalde con licencia. Abarca convocó a sus 4 hijos a una reunión en el departamento de Olivar del Conde, donde les dijo que todo iba a esclarecerse. Esa habría sido la última vez que la familia estuvo reunida. Sabiendo que el gobierno federal les seguía los pasos, la pareja Abarca Pineda abandonó dicha propiedad y se fueron a vivir al departamento de una amistad que les prestó en la Unidad Independencia, al sur de la Ciudad de México. La idea era quedarse ahí hasta que la licencia venciera y Abarca pudiera regresar a su puesto en Iguala. El matrimonio quedó aislado y prácticamente ya no tenían comunicación con nadie para no dejar rastro de su paradero. Inesperadamente, un día Abarca recibió el mensaje: ve a la Anáhuac. Era de su padre, pero no le estaba pidiendo que fuera a la universidad, sino al departamento de Olivar del Conde. El alcalde con licencia y su esposa se encontraban con mal semblante. La noche anterior sus amigos los habían echado del departamento de Unidad Independencia porque les dio miedo tenerlos ahí. Ya no tenían a dónde ir. Hasta el chofer los había abandonado y su temor aumentaba día tras día.
no tenían comida. Ese día su hija les llevó agua y víveres. José Luis Abarca ya estaba desesperado y quería salir a hablar públicamente para defenderse de las graves acusaciones que le formulaban. Pero su defensa legal le aconsejó continuar escondido porque no era el mejor momento. La hija mayor del matrimonio los iba a ver cada 2 o 3 días. Ahí, aislado, Abarca pasó el 17 de octubre su cumpleaños número 53 con una gelatina, pan integral y una botella de whisky Old Parr Silver en recuerdo de las grandes fiestas de otros años. Ese mismo día, la Fiscalía General de Guerrero solicitó al Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero una orden de aprehensión contra Abarca por el delito de homicidio calificado en agravio de las personas asesinadas el 27 y 26 de septiembre y por tentativa de homicidio respecto de quienes resultaron heridos o testificaron que fueron víctimas de la agresión. Pocos días después, aun sin que la orden de aprehensión fuera concedida, hubo un cateo en el departamento de Tepepam, donde, según la familia del exalcalde, hubo muchos destrozos. Fue después de su cumpleaños que el alcalde con licencia pensó en quitarse la vida. La primera orden de captura en su contra fue girada hasta el 21 de octubre por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, momento a partir del cual Abarca se convirtió legalmente en fugitivo. En la causa penal 217-2014 se acusa al exalcalde del delito de homicidio calificado por la muerte de 6 personas, entre ellas 3 estudiantes, durante los ataques del 26 de septiembre, así como de tentativa de homicidio contra otras 60. No se le imputó la desaparición de los 43 estudiantes. En su explicación, la FGE le atribuyó haber dado la orden de detener a los estudiantes a como diera lugar, para evitar que interrumpieran el acto donde la presidenta del DIF rendía su informe de labores, aunque esta investigación periodística corroboró desde noviembre de 2014 que dicho evento había terminado y Abarca y su esposa se retiraron del lugar al menos antes de que los estudiantes tomaran los autobuses en la central camionera. La FGE dijo al juez que Felipe Flores declaró haber recibido esa orden, pero en las únicas declaraciones ministeriales que el jefe policíaco rindió, fechadas el 27 y 28 de septiembre, nunca hizo esa afirmación. Hasta el 17 de octubre, la PGR solicitó la primera orden de aprehensión contra Abarca y su esposa ante el juez del Distrito de Procesos Penales Federales en turno en el estado de Tamaulipas como probables responsables de delincuencia organizada, causa penal 100-2014. Pero dicha acusación no estaba relacionada con el caso de los normalistas, sino era por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hernández Cardona, Román Ramírez y Bandera Román, y el plagio de Nicolás Mendoza Villa, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amantes, Luna y Dante Cervantes Delgado. Aunque la PGR no presentó cargos contra Abarca y su esposa en su supuesta relación con el crimen de Guerreros Unidos, el 22 de octubre el Procurador General Murillo Caram señaló a Pineda Villa como la principal operadora de actividades delictivas de Guerreros Unidos desde la presidencia municipal, desde luego en complicidad con su esposo el señor José Luis Abarca y el secretario de Seguridad Felipe Flores Velázquez. Afirmó contundente, aunque en la única acusación penal presentada en su contra no había mención de nada de eso. Cita ver capítulo 5. El procurador repitió la versión falsa de la Fiscalía General de Guerrero de que el ataque contra los estudiantes fue para evitar que interrumpieran en el informe de Pineda Villa. 2 días después, el juez primero de distrito en materia de procesos penales federales en el estado de Tamaulipas concedió la orden de aprehensión en contra de Abarca por presunto involucramiento en el homicidio de Hernández Cardona, pero según el expediente judicial lo negó contra Pineda Villa. Yazaret Abarca decidió sacar a sus padres del departamento de Olivar del Conde mientras vencía el plazo de la licencia, y fue así que la pareja terminó en un humilde cuarto en la colonia Tenorios de la delegación de Iztapalapa de la Ciudad de México, el cual les había prestado su amiga Noemí Berumen. Para mantenerse ocupado, Abarca lavaba las
las paredes. Había perdido ya mucho peso y no quería comer. La pareja dormía vestida y con zapatos. Su hija les llevaba víveres. Sabía que la Policía Federal los monitoreaba, pero no podía nadie más que se hiciera cargo de ellos. Ella vivía a 2 casas con su amiga Noemí para cuidar a sus padres. El 29 de octubre, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, avivó el fuego del linchamiento público al declarar en una entrevista de radio que tras los hechos de Iguala inmediatamente pidió al gobernador Ángel Aguirre vigilar al alcalde. Le comenté que lo vigilaran, que lo cuidaran, que no se les fuera a ir, hablando del entonces presidente municipal de Iguala y el entonces secretario de Seguridad. Era fundamental dado lo que había ocurrido. Tenía día y medio que había sucedido. Fue el comentario directo, preciso, que les pusiera doble vigilancia para que no se fuera a escapar, dado la responsabilidad que se le veía. Después pidió licencia y se escapó, dijo. El sábado 1 de noviembre, Abarca instruyó a Yazaret que fuera a Iguala. Él estaba preparando su regreso. Ya casi me presento, le dijo, refiriéndose a que iba a concluir su licencia temporal, pero aún no entendía de qué se trataba aquello. El exalcalde ya nunca regresó al municipio. 3 días después fue detenido junto con su esposa. La noche del 3 de noviembre del 2014, la Policía Federal cateó la casa donde Yazaret se encontraba con su amiga Noemí. Policías armados la encañonaron y le tomaron fotos y video e imágenes que después fueron difundidas en los medios masivos de comunicación. La madrugada del 4 de noviembre, Abarca y su esposa fueron detenidos. La hija del exalcalde, su amiga y la pareja fueron llevados por separado a las instalaciones del Aceido, donde ya los esperaba el procurador Jesús Murillo Caram. Ya en las instalaciones del Aceido, Abarca fue interrogado por el propio Murillo Caram. «Solo te voy a hacer una pregunta», le dijo el procurador con desprecio. «¿Dónde están los estudiantes?» «No sé, señor», dijo Abarca en tono dócil. «Te voy a dejar en la calle, te voy a quitar todas tus propiedades», le dijo el procurador. «Señor, si es su decisión, usted mejor me hubiera matado». «El señor está armado», dijo Abarca, mirando a una de las personas que estaban ahí. «Si usted gusta, deme la pistola y se quita un problema». «Eres un cínico», habría dicho Murillo Caram, y se retiró. En el lugar se quedó Tomás Cerón, el oscuro jefe de la AIC. Siguieron interrogando a Abarca, pero no aportó ninguna información y comenzaron las amenazas. «Tenemos a tu hija y la vamos a violar», advirtieron a Abarca y lo presionaron para que se declarara culpable de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala. Él se mantuvo impasible y se negó a declarar. «Si ustedes van a hacer eso, ¿yo qué puedo hacer?», les dijo, provocando que Murillo Caram, quien se encontraba presente, se enojara aún más. «¿Yo qué culpa tengo de haber tenido como familiares a esa gente? Esa no es mi culpa», dijo por su parte Pineda Villa al Ministerio Público, que intentó interrogarla. En la PGR no obtuvieron de ellos ninguna declaración. A Yazaret la llevaron al sótano, a las mazmorras de la Procuraduría, para intimidarla, pero luego la dejaron ir. No podían fincarle ningún cargo, ya que como hija no cometió ningún delito al haber ayudado a su padre. Noemí Berumen también fue liberada bajo caución. El gobierno federal dio acceso a medios de comunicación al momento en que Abarca y su esposa fueron detenidos en la recámara que habían acondicionado dentro de la vivienda de Iztapalapa. Pero en los expedientes de la PGR existen 2 versiones distintas de cómo fueron capturados, ninguna semejante a la versión mostrada a la opinión pública. Según el parte informativo PFDICOE 26-25-2014, presentado ante la PGR, firmado por los elementos de la Policía Federal, Daigoro Ciutecutli Herrera, José Hugo Espejel, Agustina Calvo y María Lucerito López. El 4 de noviembre a las 2:30 de la mañana llegó a Cedro número 50 un taxi de la Ciudad de México y se observó salir del domicilio a una pareja, por lo cual los policías se acercaron y corroboraron que se trataba de Abarca y su esposa, quienes supuestamente les ofreció $500,000 a cambio de dejarlos ir. Según los policías,
se negaron a recibir el dinero. Ella sacó entonces de su bolso de mano 23,000 pesos y les propuso entregarles un automóvil Mercedes-Benz con todo y factura. Y fue en ese momento cuando los detuvieron ahí, afuera, por el delito de cohecho. Por otro lado, el expediente del juzgado donde se encuentra la causa penal 100-2014 aparece un oficio PGRAI PFMUAIOR DF ATPI 1246-2014, firmado por los agentes de la Policía Federal Ministerial Javier Herrera Barrios, Elpidio Hernández Nájera, Aurelio Álvarez García y Juan Manuel Santiago García, donde afirman que el arresto de José Luis Abarca ocurrió el 5 de noviembre de 2014 en las inmediaciones de Avenida Paseo de la Reforma número 75, casi esquina con la calle de Violeta, Colonia Guerrero, en Distrito Federal, es decir, en las inmediaciones del Aceido y no en un taxi en Iztapalapa, como dijeron los federales. En junio de 2015, la PGR se vio obligada a abrir una investigación contra los funcionarios que elaboraron el parte informativo de la supuesta extorsión y de la detención de Abarca y su esposa. En septiembre de 2015 se determinó que los 4 agentes que los detuvieron cometieron conductas constitutivas de delitos en su agravio, pero hasta octubre de 2016 los elementos no habían sido sancionados. De acuerdo con la información proporcionada por el abogado José Luis Argüelles, defensor de Abarca y Pineda Villa, tenían amparos vigentes cuando fueron detenidos, por lo que su captura fue arbitraria. Argüelles afirma que sus clientes fueron arrestados al interior de dicho domicilio cuando se encontraban dormidos y que la policía los dejó recoger sus pertenencias para luego grabarlos en video, pero que fue una detención ilegal, ya que no había orden de cateo ni de aprehensión contra Villa. La única forma de poder detenerla es inventando el delito de cohecho, señala. Los señores son inocentes, los señores no han cometido el delito del que los acusa la Procuraduría, y menos aún de lo que se les acusa mediáticamente o lo que la gente piensa, añade el abogado defensor. Para él, el móvil de la acusación contra Abarca y su esposa es 100% político y afirma que a 2 años de los hechos ocurridos en Iguala, la PGR no tiene ni una sola prueba contra ellos, ni por el asesinato de Hernández Cardona y otros líderes sociales, y tampoco de sus nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos. Tan es así, afirma, que ninguna de sus propiedades ha sido asegurada ni incautada, y aún estando en prisión sus negocios operan con regularidad. A las 17 horas del 5 de noviembre, Abarca fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Ceferezo número 1, conocido como el Altiplano, donde se encuentra recluido desde entonces. Su estado de salud era precario, padece de hígado graso, tiene un tumor en la tiroides y cisticeros alojados en el cerebro. Pineda Villa fue arraigada 60 días sin que la PGR pudiera encontrar elementos para incriminarla y obtener de un juez una orden de aprehensión en su contra. En el límite del tiempo que podía mantenerla privada de su libertad, en diciembre de 2014 el Aceido recurrió al desprestigiado testigo colaborador Sergio Villarreal Barragán, alias Mateo, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2012 para que declarara contra ella. En esta investigación se ha tenido acceso a decenas de declaraciones ministeriales previas de Mateo, rendidas durante los 4 años anteriores a 2014 sobre los Beltrán Leiva y los hermanos Mario y Alberto Pineda Villa, y jamás había implicado a María de los Ángeles Pineda Villa como parte de la organización criminal, mencionándola hasta fines de 2014 a petición de la PGR, mientras que hasta ahora no se ha ratificado ni ampliado su declaración contra la esposa de Abarca. Pero el testimonio de último momento de Mateo, rendido el 11 de diciembre de 2015 en un consulado de México en Estados Unidos, sirvió para que se girara contra ella la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, en las hipótesis de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Súbitamente Mateo recordó haber visto a Pineda Villa en reuniones en Cuernavaca con sus hermanos Mario y Alberto en 2006 y 2007, supuestamente. La primera vez que la vio fue en una casa de seguridad en Cuernavaca, Morelos, a mediados del 2006. Ella habría saludado a sus hermanos y estuvo presente en una conversación donde se habló de la llegada de lanchas con 5 toneladas de cocaína. El desacreditado testigo afirmó
que en la noche al retirarse ella abordó un coche marca Bora que llevaba cajas de cartón para huevos llenas de dólares. Villarreal Barragán dijo que durante una supuesta visita les dijo a sus hermanos que habían comprado unas propiedades y que habían embargado otras, dándoles datos de las propiedades, de las joyerías y del centro comercial. Afirmó: cabe señalar que en la fecha señalada por el testigo el centro comercial de la pareja Abarca Pineda aún no se construía. Aseguró también que ese día la hermana de los Pineda Villa supuestamente se habría ido en una camioneta BMW X5 color marrón que transportaba 5 cajas para huevos con dólares. Añadió que en otra ocasión, sin referir el año, en otra supuesta visita ella se llevó un vehículo compacto claro con 2 o 3 cajas para huevos con dólares, haciendo notar que el vehículo inclusive se encontraba sentado por el peso de las cajas. El de la voz recuerda que en las 2 ocasiones que ha referido en que la hermana de los Pineda Villa recibió cajas de dinero en vehículos compactos, los mismos iban sentados por el peso de las cajas que menciona. En su declaración, Mateo incluso insinuó que había habido una especie de romance entre Arturo Beltrán Leiva y Pineda Villa, a quien describió como una mujer buenona. Cabe recordar que los testimonios falsos dados por Mateo en el pasado causaron graves problemas a la PGR en el sexenio de Felipe Calderón al usarlo como testigo principal en la llamada Operación Limpieza y contra 6 miembros del ejército mexicano, entre ellos el ex subsecretario de Sedena Tomás Ángeles Duarte. Casos que al final se derrumbaron a inicios del sexenio de Enrique Peña Nieto. Todos fueron liberados y Murillo Caram afirmó públicamente que se investigaría a fondo a los testigos falsos. Sin embargo, tuvo que hacer uso de Mateo como último recurso para fincar cargos contra la esposa de Abarca. Nunca tuvo pruebas contra Abarca, declaró Iñaki Blanco a la PGR. Pese a la leyenda negra que se había construido en torno a la pareja desde 2010, la Fiscalía General de Guerrero tampoco tenía pruebas contra ellos. En la declaración ante la PGR rendida el 29 de octubre de 2014, Iñaki Blanco, entonces fiscal general y quien había hecho diversas acusaciones públicas contra Abarca, afirmó que en los testimonios que recabaron sobre el homicidio de Arturo Hernández Cardona ocurrido en junio de 2013 se advertían contradicciones e inconsistencias, como el número de personas, el tipo de armas supuestamente usadas y la mecánica con que se produjeron las lesiones. Aseveró también que la declaración supuestamente rendida por el chofer de Hernández Cardona, Nicolás Mendoza Villa, ante el notario público del 27 Distrito Federal, en la que afirma que vio a Abarca disparar contra el líder de la UP, la cual fue entregada a la FGE y circuló en varios medios de comunicación, era falsa. En la declaración, el vicefiscal Ricardo Martínez, que también estuvo activo en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, testificó ante la PGR el 29 de octubre que durante una investigación relacionada con el grupo criminal Guerreros Unidos en mayo de ese año se había hecho una inspección en un terreno propiedad de Hernández Cardona, el líder social asesinado en 2013, conocido como El Zapatero, y afirmó que ahí se encontraron 19 cadáveres en fosas clandestinas y arrestaron a 2 personas que estaban cavando fosas, según dijeron por órdenes de una hija de Hernández Cardona. Señaló que durante varios meses trabajaron con la PGR en las acusaciones contra Abarca por el homicidio del líder de la UP y su supuesta relación con Guerreros Unidos, pero que las declaraciones que había contra el exalcalde eran débiles. Difícilmente algún juez les daría credibilidad, dijo, y añadió que el 10 de septiembre de 2014, apenas unos días antes de los hechos en Iguala, Jesús Villalobos del Aceido le dijo que las pruebas que tenían no eran suficientemente para determinar que José Luis Abarca era parte de Guerreros Unidos. La versión de Abarca sobre la noche de Iguala. Desde la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, afirma que es inocente. Para esta investigación se le hizo una entrevista telefónica en el mes de junio de 2015 desde la casa de uno de sus familiares en Iguala. Durante los 10 minutos de llamada telefónica familiar a que tiene derecho el interno, es la única que ha dado desde que fue detenido el 4 de noviembre de 2014 y hasta la fecha no ha rendido ninguna declaración ni anterior ante la PGR
ni ante los diferentes jueces que llevan sus procesos penales. Pese a la premura de la conversación, la voz del exalcalde se escuchó tranquila y sin nerviosismo. Según Abarca, la noche del 26 de septiembre su gobierno pidió el apoyo del Ejército y la Policía Federal ante la situación que se estaba viviendo en Iguala, pero no acudieron. ¿Cómo se enteró usted de lo que pasaba el 26 de septiembre de 2014, señor? Me enteré por los medios de comunicación y en la noche estuve hablando con mi secretario de Seguridad Pública, ¿verdad? De que había por allí ciertos disturbios. ¿A quién llamó usted cuando el secretario de Seguridad Pública le informa que había disturbios? En primer lugar, el primero que me informa fue el secretario de Gobierno Jesús Martínez Garnelo. Él fue que me informó del gobierno del estado. Y después, ¿quién le informó, señor? El que con quien me estuve informando durante toda la noche lo que era, lo que estaba pasando, el que estaba sabiendo primero, ¿verdad? Lo que estaba pasando en la ciudad, ya que no sé quién le estaría informando, pero él me decía, hay disturbios en eso, hay disparos en esta zona, hay muertos y heridos en esta u otra zona, y así. Él le dijo que eran estudiantes de Ayotzinapa los que estaban siendo asesinados y atacados. No, en un principio no. En un principio me dijo nada más que había habido disparos. Ya después me di cuenta yo por el secretario de Seguridad Pública Municipal que eran unos estudiantes los que estaban secuestrando autobuses. Sin embargo, no era que estaban siendo asesinados. Señor, ¿recuerda más o menos a qué hora fue la llamada con el secretario de Gobierno? Entre 9:30 y 9:45 de la noche. Apenas estaban comenzando los hechos. 9:40, 10 de la noche a lo más tardar, porque a esa hora yo llegué a mi casa. Me estaba yo bañando cuando entró su llamada de él y desde allí hasta las 2, 3 de la mañana seguimos hablando. Señor, ¿a qué hora llegó la Procuraduría General de Guerrero a Iguala? Tengo entendido que llegaron el procurador, el subprocurador a Iguala. ¿Usted sabe a qué hora llegaron? Sí. Por medio del secretario de Seguridad Pública tuvieron la reunión a la 1:30 de la mañana, cuando encautelaron a todos los policías. No se me invitó a mí y fue el subprocurador el que estuvo al tanto de esa reunión. ¿Qué hizo usted cuando se enteró de toda esta información que poco a poco le fueron proporcionando? ¿Qué hice? Pues yo empecé a hablar a los medios. Los medios me empezaron a entrevistar y estuve hablando con el secretario de Gobierno de Estado que me informara sobre los hechos, ya que yo no tenía ningún reporte oficial y de todas las reuniones que estuvieron haciendo a ninguna fui invitado. Ya eso fue viernes en la noche, sábado, domingo, lunes y hasta el martes que yo pedí licencia y todavía a esas alturas ni siquiera se me había dado un informe oficial. ¿Usted llamó también esa noche a la Policía Federal, al Ejército? ¿Trató de comunicarse con ellos? Sí, los únicos a los que yo les hablé fue al Policía Federal de Caminos, Policía Federal, ya que yo no tenía los otros teléfonos. A los otros teléfonos siempre me comunicaba mi secretario particular. Estaban en la oficina y pues en ese momento lo primero que se me vino a la mente fue hablar a un oficial de la Policía Federal. Pero, sin embargo, yo le dije al secretario que si ya se había comunicado con todas las corporaciones, que se comunicara más bien. No, dije, comunícate a todas las policías y los militares. Y me dijo, ya lo hice, señor, y me informan que no tienen elementos para salir. Le dije, ¿cómo? Pues no se están escuchando las balaceras. Dice, pues eso me informaron. Pero yo ya les informé a todos, tanto a la ministerial, la del Estado, dice, y a los militares. ¿Qué le respondía a la Policía Federal cuando usted se comunicó con ellos? No me contestaron e insistí 2 veces. No me contestaron. Entonces, mi desesperación
Lo único que había era seguirme comunicando con el secretario de Seguridad Pública para ver qué era lo que estaba haciendo, y él era el que me estaba informando que ya se estaba viendo y se estaban tomando acciones, tanto para dar seguridad al municipio y mantenerlo en calma, y también a los heridos, pues transportarlos a las diferentes áreas, ¿verdad?, médicas que teníamos. Señor, la opinión pública en México necesita saber, y se lo pregunto directamente, ¿usted ordenó a su policía municipal atacar, detener a los estudiantes? No, porque ni siquiera sabía yo y ni tengo yo un radio, ¿verdad?, para comunicarme con ellos. En ningún momento tuve yo ninguna comunicación con ellos. Siempre la tuve única y exclusivamente con el secretario de Seguridad Pública Municipal. ¿Usted ordenó la muerte de los estudiantes? De ninguna manera. Eso sería algo espantoso. No, no, no. ¿Usted pertenece o tiene relaciones con el grupo criminal Guerreros Unidos? De ninguna manera. Tampoco. Nosotros somos personas de trabajo y nunca hemos tenido relación con ningún grupo delictivo. Siempre nos hemos dedicado al trabajo, ¿verdad? Y era la primera vez que incursionaba yo en la política. Siempre era gente empresaria y nunca había estado ni siquiera en una reunión política, ni siquiera 5 minutos. Por primera vez, José Luis Abarca reconoció que por miedo no salió esa noche a ver lo que sucedía en la ciudad que gobernaba. ¿Por qué no salió esa noche? Usted era presidente municipal, el evento estaba ocurriendo en su pueblo, era la gente que estaba en las calles, las que usted gobierna, las que estaban en peligro. ¿Por qué no salió a la calle? No salí a la calle. Bueno, pues el miedo de que mucha gente me estaba llamando, de que había muchas balaceras por todos lados. Sí, no salieron los que tenían las armas supuestamente, ¿verdad? Pues yo me mantuve al margen para estar viendo qué era lo que estaba pasando, porque de verdad que hay mucha seguridad policíaca en Iguala, Guerrero, y yo pienso que ese trabajo era de ellos, no del presidente municipal. Usted tiene hijos a los que ha criado y ha cuidado. ¿Qué piensa de la desaparición de estos 43 jóvenes que cualquiera de ellos podía tener la edad de sus hijos? Claro que en primer lugar, ¿verdad?, yo estoy consternado por lo que pasó. No debieron haber hecho absolutamente nada de ello. Yo fui el primero en ponerme en manos de las autoridades para que se hiciera la investigación, ya que eso es un acto criminal, ¿verdad?, de mentes de a tiro, muy criminales que, como le dijera yo, repruebo por completo todo eso y me uno, como lo hice en un principio, a la pena que embargaba en ese momento a los familiares. Vamos, reprocho este tipo de acciones. Lo que pasó esa noche del 26 de septiembre estuvo preparado. ¿Era un ataque contra usted? ¿Qué cree que fue lo que pasó? No, de ninguna manera. No, fue algo ocasional, porque ni siquiera se fueron directamente contra nosotros. Ellos se fueron directamente a la central camionera. En ningún momento llegaron cuando nosotros estábamos. Me refiero a la desaparición, a los ataques en las calles, las balaceras. ¿Quién preparó eso? No sabría decirle. Yo estaba en mi casa y no tuve ninguna información oficial. Le vuelvo a repetir, todos los policías lo mantuvieron a resguardo y solamente ellos supieron qué fue lo que pasó. Hasta el momento ni a mí me lo dijeron, más que con lo que me he dado cuenta, las declaraciones que han hecho, ¿verdad?, y de los medios de comunicación que salió en ese momento. Pero ahora que ha pasado el tiempo, ¿usted cree qué fue lo que pasó? ¿La policía municipal tenía el poder para organizar todo eso? No, claro que no. ¿Quién cree que esa noche tenía el poder para organizar eso? Pues sinceramente yo sigo en la misma. No sabría decirle quién pudo haber tramado todo ello. Lo que sí sé me hace injusto es que me tengan a mí, ¿verdad?, aquí por algo, con lo que ni siquiera tuve nada que ver, con nada, de ningún tipo de conocimiento. La versión pública dada por Martínez Garnelo días después del ataque y en su declaración ante la PGR fue que nunca pudo localizar a Abarca, sino hasta la madrugada del 27 de septiembre, y le dijo que no sabía nada y que estaba dormido.
El abogado del exalcalde Luis Argüelles afirmó en entrevista que Abarca sí habló desde el día 26 con el secretario de Gobierno y la PGR. Tiene algunas grabaciones de esas llamadas. El exfiscal general de Guerrero, Iñaki Blanco, y el exgobernador Ángel Aguirre declararon, el primero a la PGR y el segundo a la comisión especial creada en la Cámara de Diputados para investigar los hechos de Iguala, que la noche del 26 y la mañana del 27 pidieron apoyo al ejército, pero se las negaron. El 21 de octubre de 2015, en su reunión con la comisión especial, el secretario de Gobernación Osorio Chong y el entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, dijeron que nunca les pidieron apoyo. No merecemos esto, Pineda Villa. María de los Ángeles Pineda Villa también fue entrevistada para esta investigación vía telefónica desde el Ceferezo número 4 en Tepic, Nayarit. Es la única entrevista que ha dado desde los hechos ocurridos en Iguala. A diferencia de su esposo, durante la entrevista su voz se escuchó por momentos deprimida y desesperada. El gobierno la acusa de estar vinculada al narcotráfico por sus hermanos Mario y Alberto Pineda Villa. ¿Ellos son parte de su familia? Ellos son parte de mi familia, pero yo soy inocente de cualquier cosa de que se me acuse. Yo jamás he cometido ningún delito. ¿Tenía alguna relación con ellos? Claro que no. A mí nunca me van a poder comprobar alguna situación de ellos. ¿Ha hecho usted o hizo negocios con el dinero de sus hermanos? Jamás. Cada peso que mi esposo y yo hemos obtenido ha sido con el esfuerzo de nuestro trabajo. Ha sido muy transparente y lo hemos comprobado siempre. Durante casi 30 años hemos trabajado arduamente casi todos los días y tenemos como testigos a la gente de nuestra ciudad que nos conoce y nos quiere además. ¿El señor Abarca tenía algún parentesco con el secretario de Seguridad Pública Félix Flores Velázquez? Claro que no. No son parientes, tienen el mismo apellido pero no son parientes. ¿Por qué piensa que la PGR los acusa de la desaparición de los estudiantes y de todo lo que pasó esa noche? A nosotros no nos acusan de eso. Yo fui privada de mi libertad ilegalmente con muchos agravios, sin ninguna orden de aprehensión. A mí me imputaron delitos que yo desconozco. Me amenazaron con detener a mis hijos también si yo no me hacía responsable de lo que me estaban imputando. Y eso me preocupa mucho, dice llorando. ¿Y usted qué le respondió a la autoridad cuando le estaba amenazando con esto, señora? Yo me defendí. Les dije que era inocente, siempre lo he dicho y lo voy a decir, soy inocente de todo lo que me acusan. A mí nunca me van a comprobar nada porque yo jamás he cometido un delito, mi esposo tampoco. Nosotros somos personas responsables. No juzgo la sociedad y eso nos duele mucho porque nosotros somos muy inocentes, somos inocentes de lo que nos acusan. No merecemos estar en este lugar, dice desesperada, volviendo a llorar. Nosotros no merecemos estar aquí. Este es un lugar deprimente en el que no se puede estar. Estoy muy triste, me siento muy mal. Nosotros no merecemos este trato. Hemos sido autoridades responsables de nuestro trabajo. Hemos sido empresarios responsables también. Padres ejemplares. Han expuesto a mi familia a la discriminación. ¿Qué les dice a los padres de esos 43 estudiantes desaparecidos? Yo soy madre de familia, al igual que muchos padres de familia, de jóvenes y de adolescentes. Yo cuido a mis hijos de cerca y por eso necesito estar con ellos y lo lamento mucho. Yo he estado incomunicada desde el 30 de septiembre de 2014. Desconozco qué es lo que ha sucedido, los supuestos hechos que dicen. Yo lo lamento mucho y lo siento. Como madre de familia, igual que yo quiero estar cerca de mis hijos, siento que ellos quieren estar cerca de sus hijos. ¿Usted ha usado dinero ilegal? Jamás, nunca. Yo trabajo todos los días de sol a sol y jamás he gastado un peso que no sea transparente y que yo no me haya ganado con mi trabajo y mi esfuerzo. Mi esposo me da todo lo que yo y mis hijos necesitamos. Mi esposo es un hombre trabajador. Yo quiero que me comprendan y que alguien me escuche. Señala y vuelve a llorar con desesperación. Es necesario que me escuchen. Les suplico por favor a la autoridad neutral que me escuchen y ya nos permitan estar en nuestro hogar, por favor. La PGR la acusa de ser prácticamente la jefa de Iguala. La acusan de ser parte de Guerreros Unidos. ¿Qué dice de todo esto? Yo soy incapaz de hacer algo así. Soy inocente de todo lo que me acusan. El búnker de los Abarca Pineda.
Se hizo un recorrido por la casa de los Abarca Pineda, ubicada en calle Roble número 8 de la colonia Jacarandas, en el centro de Iguala. Semanas después de su detención, el gobierno de México acusa a José Luis Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa de ser los jefes de la organización criminal Guerreros Unidos, un supuesto cártel de la droga que según las autoridades controla el estado de Guerrero. Pero la casa donde vivió la pareja hasta el día que él pidió licencia al cargo no refleja eso. Dista mucho de ser la típica casona de narcos o de políticos encumbrados. Quien entra a su casa, descrita por varios medios de comunicación como un impenetrable búnker, se lleva una gran sorpresa. La propiedad es amplia, es la fusión de 2 terrenos y cuenta con 2 casas en su interior. La barda del exterior luce aparatosa, por dentro hay una alberca de buen tamaño, pero las casas lucen pasadas de moda y deterioradas, sin muebles o artículos de decoración que parezcan de valor. Están mezclados todo tipo de muebles, algunos raspados y en malas condiciones. En una casa está la habitación del matrimonio y una sala y comedor que pretenden ser la parte formal de la vivienda. La recámara cuenta con un amplio vestidor y un pequeño baño. Sin duda la debilidad de la pareja es la ropa, la cual cuelga en todas las paredes y racks. Abarca posee una gran cantidad de camisas y camisetas que le quedarán entalladas, la gran mayoría de colores llamativos, decenas de corbatas y pares de zapatos. Ella tiene más de un centenar de vestidos de marca, decenas de zapatillas multicolores con plataforma, algunos bolsos costosos y cajas repletas de joyas de bisutería. En la otra casa dormían los 4 hijos del matrimonio. Hay una sala informal y está la cocina, donde hay un mobiliario roto y descuidado desde hacía años. El comedor donde los Abarca desayunaban todos los días era de plástico blanco. El único hobby que se le conoce a Abarca es hacer ejercicio, y pese a eso se negó a gastar dinero en aparatos para ejercitarse. En la cochera de su casa acondicionó un gimnasio con aditamentos hechos por un herrero. Aunque no hay pruebas en su contra, hay quienes insisten en que Abarca y su esposa estaban involucrados con el crimen organizado. En una conversación informal, una persona directamente involucrada en la investigación señaló que el exalcalde y su esposa no tenían posibilidades de haber orquestado el ataque y desaparición masiva de los normalistas de Ayotzinapa. Hasta ahora, Abarca y su esposa han sido señalados como los autores intelectuales de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y como el máximo nivel de autoridad involucrado. No es así. Se tiene copia de la resolución de dicha averiguación previa junto con el contenido y la resolución de no ejercicio de la acción penal resuelta por la PGR. Se tiene copia de la causa penal 217-2014-2.